Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 y falleció el 31 de marzo de 1727. Cuando hablamos de este físico, Isaac Newton, vale hablar del hecho de que él fue realmente influenciado por Galileo Galilei. Galileo Galilei, como varios sabemos, él nos dejó un gran legado por sus grandes aportes al área física, matemática y al área de la astronomía. En esta parte podemos englobar que Isaac Newton, su importancia en todo lo que nosotros estamos hablando en el área de la física, se encuentra en sus tres leyes del movimiento o las leyes de Newton. A continuación en este video vamos a seguir explicando y puntualizando un poco de cada una de ellas. Las leyes de Newton están presentes en cada movimiento que haga el cuerpo, ya que esto es lo que ellas estudian, el movimiento. Las leyes de Newton se encargan de encontrar las magnitudes como ser la aceleración, dirección y sentido. Y esto nos da una gran ventaja para encontrar cualquier tipo de estudios. Vamos a estar hablando también de lo que es cada una de ellas. Enunciar las tres leyes que nos dejó Isaac Newton, podemos empezar con la primera, y esta es conocida como la ley de la inercia o la ley del equilibrio. ¿Y qué es lo que nos explica esta fuerza? Bueno, puntualizando en esta parte les puedo explicar que la ley de la inercia se llama así porque nos está hablando de un reposo. Lo que nos habla de esta ley es que estas fuerzas las vamos a igualar a cero. ¿Y por qué a cero? Porque se habla de que estas van a estar en reposo, como la palabra lo dice, la inercia. Y si en un dado caso estas fuerzas se están moviendo, se van a mover a velocidad constante. Siguiendo una trayectoria con el legado que nos dejó Isaac Newton sobre las leyes del movimiento o las leyes de Newton, podemos seguir hablando de la segunda ley de Newton. Esta segunda ley nos engloba una fuerza, pero ya con una aceleración. ¿Qué significa esto? Que si una fuerza externa es aplicada, digamos, a un objeto de masa m, este va a efectuar una aceleración y esta fuerza va a ir en la misma dirección que este objeto. Para finalizar nuestro recorrido sobre las leyes del movimiento, voy a englobar y contarles un poco sobre la tercera ley de Newton. Esta ley es de las más bonitas y de las más fáciles de explicar realmente, porque nosotros de lo que vamos a hablar es de la acción y reacción. O sea que realmente cuando se ejerce una acción, este mismo objeto va a reaccionar, por así decirlo, como digamos un golpe. Se efectúa el golpe y de este mismo va a haber una reacción. Acabamos de escuchar y tenemos enunciadas las tres leyes de Newton, pero vamos a ver cómo se relaciona la primera ley de Newton con el área médica o el área de la salud. Para empezar, la primera ley de Newton también es llamada como la ley de la inercia. ¿Y qué es la inercia? Es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener su estado, ya sea un estado en reposo, o en un constante movimiento, también llamado como movimiento rectilíneo, siempre y cuando no haya una fuerza externa que se involucre. Existen dos tipos de inercia, lo que es la inercia mecánica y la térmica. La inercia mecánica, como hemos estado discutiendo, es esa capacidad que tienen los cuerpos para mantener su estado en movimiento o en reposo, y la térmica es la capacidad que tienen los cuerpos para mantener su temperatura, su calor, o el tiempo que tarda en absorberlo o perderlo. Conociendo lo que es el concepto de definición de inercia, podemos concluir que la primera ley de Newton se basa en eso, en la propiedad que tienen todos los cuerpos para mantener su estado. Claro, mientras que otra fuerza no se aplique sobre el cuerpo, sigue siendo la primera ley de Newton. Un ejemplo que puedo dar sobre la primera ley de Newton en medicina es cuando un paciente tiene una lesión y se quiebra alguna extremidad, se rompe un hueso y hay que inmovilizarlo o vendarlo. También con el tipo de músculos o ligamentos hay que vendar al paciente para inmovilizarlo. Ahí se está aplicando la primera ley de Newton, ya que el paciente se encuentra en reposo cuando está inmovilizado. A continuación vamos a seguir englobando con la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton, o esta ley de la fuerza como realmente se le llama, nos habla, como decíamos al principio, de cuando ya se empieza a ejercer una aceleración, ya que en esta parte no solo tenemos inercia como en la primera ley, sino que lo que tenemos es algo que ya nos hace movernos, una aceleración. En esta parte podemos hablar de que la fuerza es todo esto que causa un cambio en el objeto, y realmente la aceleración viene siendo parecido. ¿Por qué? Porque realmente cuando le aplicamos aceleración a un cuerpo, pues este realmente va a cambiar. Como estábamos inicialmente, digamos, ley de la inercia, pues aquí estoy quieta, realmente una aceleración va a causar que yo me mueva. En este sentido,
en el área médica hay diferentes aspectos, pero se habla más que todo sobre el movimiento y esta fuerza aplicada cuando nosotros movemos una camilla. ¿Por qué en esta parte? Digamos que está un enfermero o un médico, casi siempre los enfermeros, pues ellos necesitan mover estas camillas, ya sea para trasladar pacientes o simplemente para hacer campo cuando va ingresando un nuevo paciente. ¿A qué me refiero que la segunda ley de Newton o esta ley de la fuerza va inculcada en la parte del movimiento de las camillas? Pues realmente cuando un enfermero mueve esta camilla, él tiene que hacer una fuerza, ya sea para impulsar la camilla o realmente cuando él se pone en posición, digamos, en reposo, aplicando primera ley de Newton, ley de la inercia, pero a la hora de él mover, lo que tiene que hacer es aplicar una fuerza, una aceleración. Y realmente a medida que él se mueva, va moviendo la camilla y esta va acelerando. Entonces, este puede ser un ejemplo aplicado de la segunda ley de Newton en el área médica, en el movimiento de estas camillas. Siguiendo con ejemplificaciones de lo que es la segunda ley de Newton en el área de la medicina, puedo mencionar que realmente cuando nosotros estamos con una fuerza, bueno, continuamos hablando de fuerza, englobando aceleración. Cuando una fuerza se ejerce a algo rígido, algo que no está en movimiento, este va a causar una aceleración y esto lo podemos decir. ¿Y qué tiene que ver en el área médica? Pues realmente tiene que ver. ¿En qué sentido? Digamos, visualicemos nuestra cabeza, realmente. Pues tenemos nuestra cabeza, ahí está nuestro cráneo, como ya sabemos. Entonces en esta parte se puede englobar. ¿Por qué? Porque cuando el cráneo recibe un impacto, tal y como se va a ver en la ilustración que vamos a realizar, este se puede mover, o sea, se va acelerando. Esta aceleración producida en el cráneo puede ser de una forma rápida, como realmente sucede cuando se recibe un impacto como tal, y este puede ser lineal, angular o rotatorio. Entonces en esta parte tenemos lo que es la segunda ley de Newton aplicada en el área médica cuando se recibe un golpe en el cráneo. Siguiendo con esta parte, podemos hablar que cuando esta fuerza y esta aceleración cesa, o sea, se va deteniendo, ya sea bruscamente o de una manera lenta, lo que causa es que realmente el cráneo o lo que está englobando cause una desaceleración. Entonces aquí podemos ver inculcada tanto la aceleración que se produce cuando se golpea bruscamente el cráneo y lo que vamos produciendo nuevamente, que es una desaceleración en el momento en el que ya se deja de ejercer aceleración. Pasamos a hablar a la tercera ley de Newton, o la ley de acción y reacción. Aquí, como lo habíamos escuchado antes, Newton nos dice que por cada acción existe una reacción, pero de la misma magnitud y fuerza, solo que opuesto. Podemos mencionarlo también con el área de la salud. Al momento, un ejemplo bueno es al momento de dar o realizar la maniobra de RCP. Quizás aquí viene la pregunta de muchos de nosotros. ¿Qué tiene que ver un RCP en el área de hablando de las leyes de Newton, refiriéndonos a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción? Bueno, siguiendo esta parte nosotros lo pudimos ver demostrado con nuestro compañero, pero explicando un poco nosotros centramos lo que es la tercera ley de Newton en el área de nuestro corazón, en nuestro órgano. Entonces en esta parte, ¿por qué? Podemos englobar una de ellas como el paro cardiorrespiratorio o por ejemplo una arritmia cardíaca, que nosotros sabemos que es cuando el corazón late muy fuerte o muy rápido o cuando el corazón deja de latir, o sea, está pausado, por así decirles, en una forma que nosotros entendamos más. Entonces lo que nosotros hicimos en nuestra demostración con nuestro compañero fue en el hecho de que visualicémoslo a él como que su corazón dejó de latir. ¿Qué hice yo? Entonces en esta parte nosotros con este movimiento ejercimos una acción sobre esta parte. Entonces estábamos ejerciendo una acción y al finalizar nuestra demostración, ¿qué pudimos observar? Pudimos observar una reacción al ver que nuestro compañero se había reanimado. Englobando todo lo que pudimos observar mediante cada práctica y cada explicación realizada, podemos decir realmente junto con mi compañero que las leyes de Newton no solo son aplicables ni solo se basan en el área física o centrándonos en algo matemático. Realmente las leyes de Newton se pueden extender hacia el área médica y en diferentes aplicaciones de esta misma. Así Newton nos ha dejado un gran legado, las tres leyes de Newton y más estudios que son tan diversos y podemos sacar tanto provecho de ellos. Muchas gracias por su atención. Por descubrir, exótica belleza, un misterio por sentir. Estás marcada